Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este jueves 16 de octubre en este programa Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda informativa. Tendremos prácticamente dos bloques para compartirle noticias. Uno tendrá que ver con el seguimiento a la situación en Gaza, porque puede revertirse el cese al fuego. Hay muchas tensiones entre Israel y Hamás, acusaciones mutuas, pero lo peor es que sigue el genocidio en curso, siguen ataques de Israel, pero ambos están intercambiando acusaciones de violar el alto al fuego y eso puede volver delicada esta zona después de las esperanzas de millones de gazatíes de que por fin el alto fuego les permitía a muchos regresar a sus casas. Hemos visto decenas de videos de personas que regresan a sus hogares totalmente devastados, pero aún así dispuestos a rehacer su vida, y todo esto está en riesgo. Y la otra bloque de notas que le vamos a compartir tiene que ver con la crisis de desaparición de personas, un asunto gravísimo. Otra vez policías municipales acusados de cometer desapariciones forzadas. Ese fue el motivo, la Comisión de Desapariciones Forzadas, lo que llevó a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco a intervenir la Policía Municipal de La Huerta. Esto lo confirmó el mismo gobernador Pablo Lemos. Pero tendremos dos entrevistas dentro de unos minutos con Etienne von Bertrap. Él es investigador en Inglaterra, mexicano, pero investigador en Inglaterra, y durante los últimos 5 años se dedicó a investigar, qué había alrededor en términos sociales y políticos del megaproyecto más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, y de esto publicó un libro que se llama Más allá, una historia del Tren Maya. De esto vamos a hablar con él, y también más adelante, hacia la mitad del programa, con Elías García, el nuevo director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, esta organización no gubernamental impulsada por los jesuitas, que se ha dedicado desde hace más de 2 décadas a tratar de hacer acompañamiento legal en casos de conflictos laborales. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde. Lo invitamos a quedarse con nosotros, a escucharnos en la forma tradicional 104.3 de frecuencia modulada, y también a escucharnos y vernos a través de nuestra difusión del programa en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, al cual por supuesto lo invitamos a suscribirse. Antes de los detalles, saludo con gusto a Jesús Estrada en el micrófono, Alejandro Coronado y Stacy Torres en la producción, y también a Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pues muy preocupado en particular por esta situación en Gaza, las violaciones al alto al fuego, pero me parece muy particular, lo vamos a comentar ahorita, la posición de la Organización de Naciones Unidas, que está denunciando los obstáculos de Israel a la entrada de ayuda humanitaria, pero también remarco que dice la ONU que la paz pasa por la autodeterminación de los pueblos, algo que me parece que no está contemplado del todo en el plan propuesto por Donald Trump. En esta primera nota, fechada en el Cairo, Israel aseguró este jueves que está preparando la reapertura del paso fronterizo de Rafah en Gaza para permitir la entrada y salida de palestinos, pero no fijó fecha, mientras intercambió reproches con Hamás por las violaciones del alto al fuego mediado por Estados Unidos. La disputa sobre la devolución de los cadáveres de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza podría poner en peligro la tregua, junto con otros puntos importantes del plan que aún no se han resuelto, como el desarme de los militantes y el futuro gobierno de Gaza. Israel le exigió al grupo Hamás que cumpla con su obligación de entregar los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos. La facción islamista afirmó que había entregado 10 cadáveres, pero Israel respondió que uno de ellos
ellos no era el de un rehén. Dice el portavoz del gobierno israelí, lo citamos: no transigiremos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que regresen nuestros rehenes caídos, hasta el último de ellos. Y también, bueno, en otra nota también de la jornada se reitera esta exigencia del gobierno de Israel de que le regresen todos los cuerpos de los rehenes que cayeron. Justamente se los llevaron vivos en aquella incursión del 7 de octubre de 2023, pero murieron en circunstancias todavía no aclaradas mientras estaban en cautiverio. En tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de Palestina acusó ayer que Israel continúa con la guerra y en la Franja de Gaza siguen muriendo civiles a pesar del alto el fuego que entró en vigor hace 5 días. El ejército israelí sigue matando civiles en zonas donde se han replegado desde que entró en vigor el cese de hostilidades, con al menos 15 palestinos muertos a tiros desde el 10 de octubre. Esto indicó la ONU, citada por la cadena Al Jazeera de Qatar, retomada por agencias y publicada en la jornada. Aquí citan a Ajit Sungay, quien es el jefe de la ONU en Palestina, y lo citamos. Dice: atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra independientemente del lugar del incidente y de su proximidad a la línea de despliegue acordada. Sostuvo: es vital que la tregua conduzca a una paz duradera y al respeto de los derechos de los palestinos. Es imperativo garantizar que el alto al fuego se mantenga y avance hacia la recuperación y la plena realización del derecho de los palestinos a la autodeterminación. Y por otro lado, la ONU confirmó que sus equipos humanitarios pudieron entregar ayuda a la población gazatí, pero instó a las autoridades de Israel a abrir nuevos cruces fronterizos, entre ellos el de Rafah, que comunica el enclave palestino con Egipto. Amplias zonas de la ciudad de Gaza y del norte del enclave permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas de Israel, lo que impide a muchos residentes regresar a sus hogares. Al menos 15 palestinos que intentaban acercarse a lo que quedaba de sus viviendas han sido asesinados por fuego israelí en zonas donde el ejército se encuentra replegado. Sigue la matanza a pesar de la tregua. Por otro lado, el ministro israelí de Defensa de Israel, Katz, advirtió a los gazatíes que retornan que cualquier violación de la línea de retirada de su ejército, que incluye más del 50% del territorio de Gaza, será recibida con una respuesta inmediata. Dice que ayer los terroristas, así lo califican ellos, que intentaron acercarse y cruzar fueron repelidos, y esto seguirá siendo así en el futuro, lo escribió en la cuenta de X. Y la ONU advirtió que, al igual que los ataques de las fuerzas de Israel, las represalias de Hamas contra grupos rivales en su afán de retomar el control del territorio pueden considerarse crímenes de guerra al referirse a ejecuciones extrajudiciales de supuestos colaboradores de Tel Aviv difundidas en televisión. En tanto, en este contexto, el grupo Hamas, que liberó a todos los rehenes vivos, entregó ayer 2 cadáveres más al Comité Internacional de la Cruz Roja y aseguró que se esfuerza por recuperar los 18 cuerpos que faltan, pero que para ello necesita equipamiento especial. Dijo: no detendremos nuestros esfuerzos hasta que traigamos el último rehén fallecido, señaló el primer ministro Benjamín Netanyahu, y acusó al grupo palestino de violar el pacto y de retrasar la entrega de cuerpos, y amenazó con reanudar los combates. En declaraciones a periodistas, un alto asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que jamás esté violando el acuerdo con Israel. Destacó que la organización palestina hizo lo correcto al entregar todos los rehenes vivos. Esto informó el diario The Times de Israel. Ahí citan a otro supuesto asesor de Trump, quien aseguró que encima de todos estos escombros hay mucha munición sin detonar y presumiblemente debajo hay muchos cadáveres. Habría sido casi imposible para Hamas, incluso si supieran dónde estaban los 28 cuerpos, movilizarse y recuperarlos todos. Horas antes, pues, Tel Aviv denunció que el cuerpo entregado a Israel por Hamas no coincide con ninguno de los rehenes, tal como ya comentamos. Bueno, y las representantes de la ONU urgen a sostener el progreso alcanzado en Gaza y garantizar que se convierta en una paz duradera con justicia, rendición de cuentas y pleno respeto a los derechos humanos, mientras las agencias humanitarias denuncian las restricciones de Israel al acceso de los bienes vitales. La ayuda a civiles no es moneda de cambio, subrayó el coordinador humanitario. Esto es una despacho, un comunicado de ONU Noticias. La agencia de noticias de la propia ONU está bastante amplio, digamos, lo que trae ahí como resumen. Dice que en la última sesión de la tercera comisión de la Asamblea General, el día de ayer, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos dio la bienvenida a la liberación de todos los rehenes y de numerosos palestinos detenidos arbitrariamente como parte de la primera fase del acuerdo del alto al fuego, y dice: esto debe conducir a un alto al fuego permanente con la entrada sostenida y a gran escala de ayuda humanitaria. En esta nota, altos funcionarios de la ONU denunciaron que las restricciones de Israel al ingreso de ayuda humanitaria en Gaza
ponen en riesgo miles de vidas y contradicen los compromisos del reciente acuerdo de alto el fuego. Tras la entrega de solo 4 de los 28 cadáveres de rehenes, Israel anunció que el cruce de Rafah con Egipto seguirá cerrado al menos hasta este miércoles y comunicó a la ONU que a partir de ahora no permitirá el ingreso de 300 camiones diarios, es decir, la mitad de los 600 camiones que se preveía cruzaran diariamente por el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. En esta nota también citan a Tom Fletcher, quien es el responsable de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Él destacó tanto los avances recientes como los riesgos inminentes si no se mantienen los compromisos. Dijo, a comienzos de esta semana pudimos iniciar nuestra ampliación humanitaria tras meses de frustración y bloqueos. Alimentos, medicinas, combustibles, agua, gas para cocinar y tiendas de campaña llegaron a quienes lo necesitaban, pero ayer enfrentamos nuevos obstáculos. Este mismo funcionario de la ONU sostuvo que la ayuda a los civiles no es moneda de cambio, en tanto se reportan ejecuciones sumarias en Gaza. En el comunicado, Tom Fletcher se produjo tras el informe de la Oficina del Alto Comisionado sobre denuncias de nuevos abusos graves en Gaza, entre ellos ejecuciones sumarias, asesinatos ilegales de civiles. Los enfrentamientos armados entre grupos afiliados a Hamás y facciones rivales, algunos de ellos presuntamente apoyados por Israel, se han intensificado desde el 10 de octubre, según informó la oficina en un comunicado de prensa. Como decía Jesús, es mucho más extenso, ya se lo compartimos en nuestras redes sociales. Por lo pronto nos vamos a la primera pausa para regresar con la primera entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Advirtió este jueves a Hamás que no tendremos más opción que entrar y matarlos si persiste el derramamiento de sangre interno en Gaza. Escribió a través de su cuenta Truth Social. La sombra advertencia de Trump se produjo después de que previamente hubiera minimizado la violencia interna en el territorio desde que entró en vigor la semana pasada un acuerdo de alto al fuego y toma de rehenes entre Israel y Hamás en la guerra que dura 2 años. Es que este martes Trump había dicho que el grupo Hamás había eliminado, dijo, y lo citamos, a un par de bandas muy malas y había matado a varios pandilleros. Para ser honesto, dijo, eso no me molestó mucho. Pero Trump también dejó en claro que tenía poca paciencia ante las matanzas que Hamás supuestamente estaba llevando a cabo contra facciones rivales dentro del territorio devastado y dijo, se desarmarán y si no lo hacen los desarmaremos y sucederá rápidamente y quizá violentamente. Es la amenaza de Trump, aunque esto contrasta con los esfuerzos que están realizando algunos países, entre ellos varios países europeos, para crear una especie de fuerza internacional, digamos neutral, que podría entrar eventualmente al territorio palestino para mantener la paz. Bueno, y en información que tiene que ver con el tema de parecidos, el gobernador Pablo Lemus dio a conocer que la intervención de la Policía Municipal de La Huerta por autoridades del Estado se llevó a cabo ante una investigación por desaparición forzada en la que algunos de sus elementos podrían estar involucrados. El mandatario explicó que la medida fue ordenada tras detectarse indicios que apuntan a la participación de agentes municipales en la desaparición de una persona, motivo por el cual se ordenó el desarme y la revisión completa de la corporación. Existe una investigación muy delicada por desaparición forzada de una persona ya en La Huerta, en la que muy probablemente algunos elementos de la policía de La Huerta puedan estar involucrados, dijo Pablo Lemus. Ya vamos a la línea telefónica, más que la línea telefónica, conectados en un enlace vía Google Meet con Etienne Bombertrap. Él es autor del libro Más allá de una historia del Tren Maya, es mexicano, pero está radicando en Londres, es docente de la Unidad de Planificación para el Desarrollo de la Universidad College London, donde imparte cursos de posgrado sobre ecología política de la infraestructura y comunicación para el cambio social, y durante varios años, 4 o 5 años, se dedicó a investigar qué había más allá solamente de las líneas del tren, todo el contexto social y político de este megaproyecto, quizás el megaproyecto más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue el Tren Maya. El día de ayer se presentó este libro, Más allá, una historia del Tren Maya, aquí en la Casa Zuno, y le agradecemos a Etienne Bertrap que esté conectado con nosotros. Etienne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias, Etienne. Haznos un resumen del libro, por favor. Tenemos un tiempo muy corto, así que te pediría que nos hagas un breve resumen para que la auditorio sepa de qué se trata esta investigación.
Claro, bueno, efectivamente es producto de una larga investigación, 5 años, incluyendo mucho trabajo de campo cada año, eh, personal, de manera colectiva, con colegas, con muchos estudiantes de posgrado, alrededor de 200 a lo largo de los 5 años. Y me di a la tarea de entender, tratar de entender y de contar la complejidad, de abordar las controversias, pero también toda la desinformación que se generó en torno a este proyecto y pues de contar cómo fue evolucionando, porque al final de cuentas lo que se planteó originalmente, lo que Fonatur, como se encargó el proyecto, estaba planteando, es muy distinto a lo que terminó siendo. Y Así es. esa exploración pues es una cosa fascinante que creo que merece ser contada. Un aspecto es que se trata de un libro ilustrado, te acompaña en este proyecto con los monos de Augusto Mora, de tal manera que pues recuerda a viejos trabajos. De hecho, ayer en la presentación te acordabas de Ríos, ¿no? De que muchos Así es. de los más viejos nos formamos pues con esas historietas y así lo presentas. Pero volviendo, digamos, a estos puntos que hablas de desinformación, de correcciones, quisiera plantearte quizás las objeciones más serias que presentaron las comunidades. Tú ayer en la exposición distinguías, digamos, entre las críticas más genuinas de las comunidades que viven ahí y otras críticas más interesadas en criticar al gobierno de la Cuarta Transformación, digamos, ambientalistas de la Ciudad de México que no estaban involucrados y no vivían ahí. Pero una es justamente el ecocidio, el etnocidio y los riesgos que implica un megaproyecto que podría detonar desarrollos turísticos que generen los males que han generado desarrollos turísticos como los de Cancún. ¿Qué dirías a esto, Etienne? Sí, bueno, trato de hacer mi mejor y más honesto esfuerzo de documentar las luchas y preocupaciones genuinas. Muchas de ellas le di seguimiento de manera muy cercana. Lo que yo planteo en el libro, y por eso se llama Más Allá, es que el Tren Maya no se puede entender, ni mucho menos evaluar de manera aislada. Es decir, para los ejidos, las comunidades, los pueblos, tenemos que entender que hay una concepción distinta, una propuesta alternativa de desarrollo para el sureste, no alternativa en todos los sentidos, hay cosas donde hay una continuidad, ¿no? Pero sí hay un cambio radical de cómo se está tratando a los pueblos, a los ejidos, a las comunidades y sobre todo a una gran mayoría de gente que vive en entornos urbanos y periurbanos, que ha carecido de servicios, de acceso a la salud, problemas de transporte, sumamente costoso, falta de agua, y que el Tren Maya viene a atacar. Es decir, hay muchas cosas que se han ido resolviendo, pero también hay una visión de conservación de las áreas naturales protegidas. Es decir, tenemos que entender el conjunto y entonces poder decir si la península de Yucatán en particular, o bueno, todo el sureste, va verdaderamente hacia escenarios más justos y más sustentables ambientalmente o no. Y eso es algo que vamos a seguir evaluando. En términos de medios, una de las mayores, digamos, debates que generó este megaproyecto del Tren Maya es el tema de la devastación ambiental. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Y también una pregunta, si se llevaron a cabo finalmente las manifestaciones de impacto ambiental o estas fueron violadas mientras se hacía el proyecto, Etienne. Bueno, empiezo por lo segundo. Habrá que Sí. recordar que se metieron más de 50 amparos en contra del proyecto. Igual, algunos eran genuinos y otros no. Muchos fueron inclusive financiados por Claudio X González, inclusive con financiamiento extranjero. Y llegó un momento en que se generó un decreto para declarar estas obras de interés nacional y seguridad nacional, para que las cosas pudieran avanzar, ¿no? Y eso implicaba también que se podían utilizar permisos provisionales para poder, entre entidades de gobierno, para poder avanzar. A mí me parece muy bien que la secretaria actual de Medio Ambiente esté dando seguimiento, evaluando qué quedó pendiente de los compromisos que se establecen, obviamente, de mitigación, y me parece muy sano, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer. Yo no hablaría de ilegalidad, sí fue una situación extraordinaria, no estamos acostumbrados, pero obviamente yo creo que no hubiera podido, con todo el aparato judicial en su contra, avanzar y concretarse el proyecto, por un lado. Y en el tema ambiental, mira, una de las cosas que he investigado mucho es, por ejemplo, el programa Sembrando Vida,
que le está cambiando la vida literalmente a casi 500,000 de campesinos pobres en todo el país y que inició en el sureste y que hoy por hoy representa no solo, aunque no se concibió así, pues sí, el programa de reforestación más grande que tiene el país y probablemente del mundo, y lo hace a través de la agroecología, recuperación de la milpa, etcétera, ¿no? Además de intercalada con árboles frutales. Entonces, nuevamente, si consideramos inclusive las hectáreas deforestadas por estrictamente el tren, las estaciones, las vías férreas, las estaciones y demás, es una cantidad muy, muy mínima en comparación con las grandes extensiones que se están tratando de proteger en reservas como la de Biosfera Calakmul, a través de la recuperación de lo que eran áreas ganaderas o suelos degradados con Sembrando Vida. Entonces, ambientalmente, yo considero que, pese a haberle llamado muchos un proyecto ecocida, en el conjunto yo siento que la península inclusive está en un mejor lugar, pero hay riesgos, porque hay dinámicas que continúan, la turistificación de la que hablas, sí. La urbanización asociada al turismo, entre tantas amenazas, ¿no? ¿Qué tal, Etienne? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Voy a leer después con calma el libro, pero quería hacerte pues algunas de las críticas que estoy recordando que vienen sobre todo, digamos, más allá de las ONGs, por ejemplo, una del Congreso Nacional Indígena, que pues, no tiene nada de lógica de ONG. En algún momento, hace un par de años, ellos denunciaron que había un aumento de la especulación inmobiliaria a partir de la obra del Tren Maya, y también el año pasado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en voz del capitán Marco, había denunciado un aumento de la violencia en la región, pero dice la disputa entre cárteles rivales tiene que ver con el tema del Tren Maya y también el corredor transísmico, como una crítica que hace la vinculación de aumento de la violencia. ¿Tiene registrados también estos aspectos, digamos, de críticas de violencia y especulación? Totalmente. El tema de la especulación inmobiliaria es tremenda, sobre todo, por ejemplo, hacia la costa norte ahora de Yucatán, al norte de Mérida, hacia el Puerto Progreso. Bueno, estas son dinámicas que ya vienen ocurriendo en muchos lados, obviamente la costa Quintana Roo, y donde están involucrados políticos de todos los partidos, ¿no? Y empresarios. Hay un trabajo muy valioso de Sosimo Camacho, que reveló un estudio que se hizo en la administración pasada para identificar quiénes son los grandes acaparadores de tierras, y resulta ser que hay un puñado de mexicanos, alrededor de 400, que tienen casi 500,000 de hectáreas en el país, y gran parte está ahí, en esa zona de la península. Entonces, estas son dinámicas que están ocurriendo. En algunos casos, a lo mejor tiene que ver con la cercanía al Tren Maya, en general no, son dinámicas ya existentes y demás. Toda la costa norte pues le queda lejos el tren, etcétera. Pero una cosa que sí se ha hecho, y eso estuvo a cargo la SEDATU, es de trabajar con los estados, los municipios, para que tengan mejores herramientas de planificación y de ordenamiento del territorio. Generalmente esto, y yo respeto mucho al CNI, al STLN, esto se veía hace unos años como algo negativo. ¿Cómo van a reordenar el territorio, no? Como algo oscuro y terrible. Pero sí, por supuesto que hay que ordenar el territorio. O sea, no puedes dejar que las manchas urbanas crezcan nada más vorazmente por el mismo mercado y los ejidos que hacen, que venden tierras al mejor postor. O sea, es una dinámica muy perversa y obviamente que tiene consecuencias ambientales terribles, ¿no? Tiene grandes esferas de las poblaciones sin agua, sin servicios. Entonces, hay muchas cosas que han sido una locura ahí. Entonces, sí ha habido un esfuerzo de ordenar el territorio, de dotar de más herramientas de planificación, de que la ciudadanía conozca estos planes y los pueda desafiar en algún momento. Y eso es algo de lo que se habla poco, pero cuento también en el libro. Ayer en la presentación se insistía mucho en que esta obra generó, o fue motivo, digamos, de utilización por los críticos opositores al gobierno de López Obrador para hacerle diversos cuestionamientos, pero distinguías a estos, digamos, de los pobladores, y citaste a Pedro Uc, este poeta y también defensor del territorio de la península maya, con quien también hemos hablado aquí en este espacio, y digamos decías que lo respetabas. Las objeciones de estas comunidades, de estos pueblos a los posibles riesgos que acarrearía el Tren Maya, ¿fueron resueltos por las autoridades o se hizo caso omiso de ellos, según tu investigación, Etienne?
Bueno, yo a Pedro Uc, tal vez no se acuerde de mí, si lo entrevisté una vez, lo respeto evidentemente y traigo a colación sus críticas en el libro. Mira, yo creo que en el conjunto no. O sea, hay un planteamiento que hay un modelo de desarrollo que es problemático, que está muy desenraizado del territorio, de la cultura, pero en eso estamos todos, en eso está el país, el mundo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero sí hay cosas que están cambiando. Y lo que yo vi es que las preocupaciones y los riesgos, bueno, son diferenciados en toda la ruta del Tren Maya, en los 5 estados y a lo largo de esos 1.500 kilómetros. Entonces, por decir algo, la zona del Caribe eran los suelos kársticos y los ríos subterráneos y los cenotes, pues en el sur de Campeche era el tema del agua, porque pasan periodos muy largos de sequía, y en este caso se atendió esa necesidad, no solo rehabilitando un acueducto de más de 100 kilómetros para dotar de agua suficiente durante todo el año a estas poblaciones, pero también inclusive con estrategias de recuperación de aguadas, que son estos pequeños cuerpos de agua donde toman agua los animales, ¿no? Los tapires, los jaguares, etc. Entonces hay un montón de cosas que están atendiéndose. También la misma estrategia que se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera de Calakmul implicó finalmente dar justicia a miles de familias que vivían en el territorio núcleo de esa reserva, que fue impuesta desde su perspectiva en los 80s. Y ahora se cambió el polígono y esas personas, comunidades, ya tienen derecho a hacer, bueno, a programas federales, etcétera, que antes no tenían porque se consideraban ilegales, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en zonas que eran muy delicadas, donde yo pensé que iba a haber mucha conflictividad, pues yo voy cada año, paso el mayor tiempo posible, y lo que veo es que esto es más lleno de claroscuros, que hay muchas comunidades indígenas rurales a las cuales se les ha ido atendiendo en los últimos años de una manera que no se atendía en el pasado. Y yo creo que eso explica, sin hacer menos los cuestionamientos y la importancia de seguir estas críticas importantes a los modelos de desarrollo. Eso implica por qué no hubieron, digamos, movilizaciones masivas, como por ejemplo si tuvimos en Atenco con ese aeropuerto que se buscó imponer en tiempos de Fox y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no lo vi, eso no ocurrió. Lo que hubo fue comunidades presionando, teniendo interacción con entidades de gobierno y exigiendo, o sea, sí paraban, por ejemplo, una carretera para exigir que un acuerdo se cumpliera, ¿no? Esas cosas fueron muy comunes, pero pues en lugar de enviar ahí a las policías a dar de macanazos, o los soldados, lo que había generalmente es pues funcionarios de muy alto nivel enviados a resolver los problemas, ¿no? Entonces, nuevamente, este es de las tipos de cosas que rara vez se cuentan y que trato de retratar ahí, a la vez que nuevamente insistir en que hay otras miradas, preocupaciones que no están del todo resueltas y que tendremos que seguir monitoreando en los años por venir. Exacto. Etienne, muchas gracias. Una última pregunta y perdón que cambie como de lógica, digamos, con el tema, pero solo una curiosidad, no he ido, no lo conozco, la verdad, pero una de las críticas que suelen hacer, esto sí ya los opositores políticos y sobre todo en los medios comerciales al Tren Maya ahora, es que supuestamente que en términos de negocios que no genera los ingresos que se había esperado, y a veces en redes sociales publican así que van vacíos los trenes, cuestiones así. ¿Cómo va en cuestión de ocupación de pasajeros hasta ahora el funcionamiento del tren? No, bueno, cada vez tiene más pasajeros el Tren Maya. No son turistas extranjeros la mayoría, definitivamente no, porque así se decía que era un tren para el turismo. No, es un tren para todos, ¿no? Uh-huh. De hecho, la gente local basta con tu identificación de que eres de la región, de cualquiera de los 5 estados, y tienes una tarifa mucho menor al viaje equivalente en ADO, que es el monopolio de transporte carretero, ¿no? Entonces hay cada vez más gente en los trenes. Ahora, a mí me da risa porque estos críticos parten de la lógica neoliberal de que tiene que ser un negocio. Es un servicio público y es de todos los mexicanos.
permite subsidios cruzados. Nuevamente, los extranjeros pagan bastante más, los nacionales algo menos y los locales bastante menos. Y luego si tienes alguna discapacidad, eres maestro, persona de tercera edad, tienes un descuento, ¿no? Entonces, esto no se puede lograr en un proyecto neoliberal clásico, ¿no? De concesión a un privado. Esto ya es una infraestructura pública, ya está funcionando. Lo que sí es que no están todos los trenes en operación. Comprende 42 trenes, o sea, físicamente 42 trenes. Algunos todavía no salen de la fábrica de Hidalgo, o están en camino, o están en pruebas, etcétera. Y dado que no está todavía todo el parque de trenes, pues tampoco hay suficientes horarios, corridas, para que les sea útil a algunas personas que requerían usar el tren de manera cotidiana, ¿no? Como transporte para ir a trabajar, por ejemplo. Doy un ejemplo. Si vives en las zonas periféricas de Playa del Carmen, que las zonas más pobres, mucha gente depende del turismo, les quedó ahí a tiro de piedra la estación de Playa del Carmen y podrían, si trabajan en Cancún, pues tomar el tren en lugar de irse por transporte más caro y con más riesgos y demás, ¿no? Entonces, esa parte práctica todavía no está resuelta, y sobre todo la parte carga. La parte carga sí va a ser probablemente la que más viabilidad económica le dé a todo el sistema, ¿no? Eso es claro. Muy bien. Etienne, pues te agradecemos enormemente que nos hayas aceptado conversar con nosotros sobre este tema. Solamente, ¿dónde se puede conseguir el libro Más allá de una historia del Tren Maya? Claro, gracias. Se consigue en el Fondo de Cultura Económica, en Educal, en Gandhi, en El Péndulo y otras librerías. Y en línea, me imagino, ¿no? En línea me imagino que sí, con El Chamuco, que es la editorial que lo publicó. Y todavía queda un día, pero bueno, eso es para la Ciudad de México. Estaremos mañana en la Feria del Libro del Zócalo, nuevamente con venta y firma de libros. Léanlo, critíquenlo, coméntenlo, háganme saber si en algún caso he sido injusto o no apegado a la verdad, porque un esfuerzo serio pese que hay humor y cierto ejercicio de síntesis de muchas cosas, pues también va con toda la intencionalidad de aportar al debate informado sobre un proyecto históricamente importante, pero también haciendo hincapié en las pendientes que quedan hacia el futuro. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, Etienne Bonbertra, por compartirnos un resumen de Más allá de una historia del Tren Maya con Monos de Augusto Mora, libro de Editorial El Chamuco. Muchas gracias de nuevo, Etienne, estamos en contacto. Gracias a ambos, un abrazo. Hasta luego, Gracias. Igualmente, nos vemos, gracias Etienne Bonbertra, su libro Historia del Tren Maya. Nos vamos a la pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Nos acompañará aquí en cabina Elías García, nuevo director del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya está con nosotros aquí en cabina, le damos la bienvenida a Elías García. Él es el actual director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, esta organización no gubernamental impulsada por los jesuitas, que se dedica justamente al acompañamiento, a dar asesorías también sobre cuestiones laborales a algunos grupos de trabajadores. Tienen ya más de 20 años trabajando y Elías García le agradecemos que se dé este tiempo para acompañarnos. Está prácticamente estrenándose como director del Cereal desde hace un par de semanas. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí en su programa, me da mucho gusto. A nombre de la organización también nos sentimos muy agradecidos. Y bueno, pues también saludamos a toda la audiencia de este programa. Somos una organización de la sociedad civil que, bueno, finalmente, a lo mejor de fundada tenemos no tanto tiempo, pero ya como un proyecto de una obra más grande de los jesuitas tenemos ya cerca de 28 años que estamos aquí en Guadalajara. Anteriormente inició Cereal en la Ciudad de México con una labor sindical muy importante, pero aquí en Guadalajara nos hemos focalizado sobre todo desde su surgimiento a la industria electrónica y a todo el sector para atender a la población, sobre todo, como lo has dicho muy bien, en temas laborales, principalmente la asesoría legal y respondiendo a las necesidades también que la audiencia y sobre todo que las personas trabajadoras nos van demandando, ¿no? Así es. Conocimos muy bien, digamos, en el periodo de Jorge Barajas, esta vinculación que tuvieron con trabajadores y extrabajadores de la industria electrónica, que dio nacimiento a esta coalición de estos trabajadores, Setien.
Actualmente, ¿dónde están enfocados? ¿A quién están acompañando? ¿Sobre qué temas están trabajando en este momento en Cereal, Elías? Sí, qué bueno que lo preguntas. Efectivamente, bueno, Cereal tiene ya una trayectoria y en la organización han surgido diferentes iniciativas, entre ellas nuestras colegas, ¿no?, y compañeras de la CETIEN, a quienes les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, pues últimamente Cereal, en la trayectoria y en la misión que tenemos como obra social de los jesuitas, pero también como una asociación civil que busca la promoción y defensa de los derechos humanos. Actualmente estamos cerrando sobre todo un proyecto piloto que se llama Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos. Es una iniciativa muy interesante que surge, digamos, como una cosa de la ley alemana de debida diligencia, que viene con, digamos, con toda la iniciativa y el respaldo de la OIT y de propuestas internacionales que en la Unión Europea han visto importantes y que en Alemania se baja como una ley importante para poder, digamos, como pedir y obligar a las empresas que se hagan cargo de los efectos de su actividad empresarial, ¿no? ¿Se llama Mecanismo de Reclamación de Derechos? Así es, Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Así es, y lo pueden encontrar en las páginas como www.mrdh.org, y es un mecanismo accesible, gratuito para todas las personas, sobre todo que están vinculadas a la industria automotriz alemana aquí en México y toda su cadena de suministro, ¿no? Es un mecanismo que atiende, si gustas ahorita profundizamos un poquito más, pero claro, eso es lo que estamos trabajando. Si entiendo bien, entonces es un mecanismo de la ley alemana que proteja incluso en el extranjero donde hay empresas alemanas. Así es, como tal, la ley de debida diligencia no tiene, digamos, como vigencia dentro de México, solamente en Alemania. Sin embargo, sus efectos nos alcanzan hasta México, porque esta ley les pide a las empresas que tienen presencia en países que son corporativos alemanes, que tienen presencia en otros países, que también se responsabilicen, porque si no, en Alemania es donde tienen las sanciones, ¿no? Entonces, se crea este mecanismo aquí en México para proteger, sobre todo, 3 líneas básicas muy importantes, sí, que son los derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales, que sean violentados a raíz de la actividad empresarial de la automotriz alemana y su cadena de suministro aquí en México. Un ejemplo concreto que nos pudieras poner de quién aquí un trabajador sí, en Guadalajara podría aplicar este mecanismo. Sí, por ejemplo, Jalisco tiene, como tal, no tenemos armadoras alemanas presentes aquí en el estado. Sin embargo, hay una industria de autopartes muy amplia, ¿no? Continental, Bosch. Así es, Continental, Bosch y ZF. Podemos buscar muchas que son empresas que se dedican a proveer diferentes tipos de autopartes y cosas que necesitan las ensambladoras. Pero no solamente, lo interesante de este mecanismo es que no solamente aplica a las personas que son trabajadoras directas de la empresa, sino personas que incluso comunidades que vivan cercanas a los parques industriales donde están estas empresas, que no solamente, digamos, como la industria es las grandes armadoras, ¿no? Y luego que son las OEM, ¿no?, que se les conoce como estas empresas que hacen los terminados, pero después viene como la cadena bajando, ¿no? Las Tier 1, Tier 2, ¿no? Y así se va alejando de la cadena de suministro. Sin embargo, todas las que forman parte de estos eslabones y como decía, si alguna comunidad está cercana a estos parques industriales donde una de estas empresas le provee algún servicio y está, por ejemplo, vertiendo desechos tóxicos, ¿no?, en los ríos cercanos, la comunidad pudiera utilizar el mecanismo como un ente afectado por la actividad empresarial. Entonces, no solamente son las personas trabajadoras, sino también personas que se ven afectadas por esta actividad empresarial en temas de derechos humanos o derechos ambientales, que es algo muy importante y nos parece muy novedoso de esta reglamentación alemana, que a través del mecanismo se crea aquí en México con la participación digamos, de diferentes organismos que son como el organismo de gobierno del mecanismo, donde tienen presencia pues las empresas alemanas, pero también ONGs, sindicatos alemanes, ¿no?, y también mexicanos, y ahí es donde entramos el Centro de Reflexión y Acción Laboral como la unidad coordinadora mexicana, que tenemos la responsabilidad de dar a conocer este mecanismo, pero también de recibir las quejas que entran a través de la plataforma. Ojalá hubiésemos tenido esto hace 30 años cuando comenzó aquí a instalarse la electrónica. Una pregunta también, ¿esto aplicaría para una empresa nacional que es proveedora de alguna alemana?
Sí, totalmente. Aquí en Jalisco encontramos una concentración importante, pero hay otros estados como Guanajuato, por ejemplo, San Luis, que son estados que tenemos allí una conexión también estratégica y que van hacia el norte, ¿no? Con otra conexión muy importante en todos los estados del norte. Todas esas empresas que estén presentes en México, y es uno de los criterios, que sean del tamaño que sean, pero que sean parte de la cadena de suministro de estas empresas alemanas principalmente, digamos, pueden las personas trabajadoras utilizar el mecanismo en temas de violación a los derechos individuales, pero también colectivos, ¿no? Muy bien. O sea, que un trabajador individualmente que acuse que fue despedido injustamente o que sufrió acoso puede activar este mecanismo. Exactamente, es correcto. Así funciona el mecanismo, atiende temas individuales, pero también se enfoca en temas colectivos. Y digamos, tenemos como referencia el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC, ¿no? Que es un mecanismo muy robusto, donde intervienen los agregados laborales y un gobierno que exige, en este caso el gobierno de Estados Unidos o de Canadá, que exigen al gobierno mexicano. Este es un poco diferente, no hay esa, digamos, no tiene como ese nivel de obligatoriedad. Sin embargo, está conectado a la ley de videodiligencia y es ahí donde funciona y permite que las personas puedan atender esto de manera... Son mecanismos alternos, ¿no? Digamos. Elías, vamos a una pausa para identificar la estación y regresamos en esta charla con Elías García, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral aquí en Guadalajara. Volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta charla con Elías García, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, sobre temas cruciales que son esenciales para cientos de miles de trabajadores y que muchas veces pues quedan omitidos, me parece, en la agenda informativa de los medios de comunicación. Es el tema de las relaciones laborales, las relaciones obrero-patronales. Te quería preguntar, Elías García, a partir de este mecanismo de reclamación de derechos humanos que nos estás contando, que proviene pues de la legislación alemana, pero que se aplica acá en México, más allá de este específico mecanismo, ¿qué tanto fortalece o debilita la lucha sindical, que era, digamos, el instrumento literalmente de lucha de la clase trabajadora para exigir derechos, para defender de sus derechos? Sí, yo creo que el mecanismo es un aliado para todas las personas trabajadoras, que sobre todo en materia sindical. Me parece que hay otros mecanismos, ¿no? que son muy específicos, como ya lo decía, el mecanismo laboral de respuesta rápida es casi exclusivamente para temas colectivos laborales, sindicales concretamente. Está amparado en el TEMEC, ¿verdad? Sí, ese es el del TEMEC, ¿no? Pero este mecanismo, el mecanismo alemán, el MRDH, también es un aliado en la defensa de los derechos colectivos, sobre todo sindicales, y precisamente está activo un caso, por temas de confidencialidad no podemos decir exactamente de quién es, qué empresa. Sin embargo está activo todavía un caso que se está revisando, investigando por un equipo un panel de personas expertas en temas sindicales, y precisamente es sobre esta defensa de los derechos sindicales de las personas trabajadoras. Aquí es un caso aquí en Guadalajara. Es un caso aquí en Jalisco. Ahora, estos casos, digamos, se llevan de manera individual, es decir, se rompe lo colectivo, no defiende, si alguien lo presenta, digamos, sus resoluciones aplican para todos los trabajadores de esa empresa, o sí, son demandas en lo individual. Mira, pueden ser demandas individual, pero el mecanismo tiene como esta funcionalidad que lo pueden activar una sola persona en representación. Por ejemplo, un líder sindical lo pudiera activar en representación de su sindicato, ¿no? O un grupo de personas lo puede activar como un ente colectivo, ¿no? Para poder defender sus derechos colectivos. El caso que tenemos es un caso que activaron personas que forman un nuevo sindicato, ¿no? Entonces es una queja, digamos, como colectiva sindical, ¿no? en el ejercicio de sus derechos, que finalmente se ven coartados, ¿no? Eso está muy interesante. Lástima que no puedes ahondar en eso, pero un nuevo sindicato en este sector está interesante. Una duda también, en el caso, digamos, del mecanismo alemán,
comentabas que es una prueba piloto todavía. ¿Cómo es que se está implementando? ¿Es todavía, digamos, a nivel Jalisco o a nivel nacional que se está implementando? La prueba piloto es a nivel nacional. De hecho, es un proyecto que se crea para todo México, no solo para Jalisco. Serial, por su ubicación geográfica, pues tenemos un poco de mayor alcance e impacto aquí en Jalisco. Sin embargo, hemos trabajado a nivel nacional en otros estados, principalmente en León, buscando, en León, Guanajuato, en San Luis, en los estados del norte, en Chihuahua, en Ciudad Juárez concretamente, ¿no? En Coahuila, en Torreón de manera concreta, en Saltillo, un poco buscando, sobre todo buscando también alianzas estratégicas que nos permitan dar a conocer este mecanismo, pero también que después de conocerlo las personas le tengan confianza, porque además todas las cosas nuevas y sobre todo en materia laboral, si hay una cultura, digamos, como aquí en Jalisco concretamente y en algunos otros estados que nos hace falta con mucho recorrido para poder conocer y apropiarnos de nuestros derechos, y sobre todo que son legislaciones que ya están vigentes en México desde hace muchos años. Mecanismos como este necesitan mucho tiempo para poder tener la confianza, y más siendo mecanismos alternos. Entonces, este proyecto se crea para digamos, 2024 y 2025, que es su vigencia, digamos, aquí en México, inicia a partir de mayo de 2024, ¿no? Y atiende casos que hayan surgido a partir de mayo de 2024 o que tengan vigencia a partir de mayo de 2024. Todo 2024 y 2025, aquí en diciembre estamos llegando como a una fase final de la prueba piloto, pero con la intención de que estos mecanismos, no solo MRDH, sino propuestas similares a esta, puedan seguir creciendo, implementándose y continuar. Elías, ya casi se nos agotó el tiempo. Compártenos la información. ¿Quién puede acudir a pedir asesorías o apoyo a Serial y dónde están ubicados, dónde los encuentran? Sí, claro que sí. Toda persona trabajadora que tenga algún conflicto, ya sea individual, colectivo, en temas de Infonavit, pensiones, riesgos de trabajo, todo lo relacionado con su trabajo, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Centro de Reflexión y Acción Laboral, en nuestras páginas de Instagram, de TikTok y todos estos lugares, ¿no? Nos pueden encontrar. Físicamente estamos en González Ortega 306, Colonia Centro, a una cuadra de la Prepa 1, si van por la línea 1 del tren en la estación El Refugio, si van por la línea 3 en la estación El Santuario, y les queda cerquita. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elías García. Ojalá pronto volvamos a contar con tu presencia para ahondar sobre otros temas del panorama laboral en Jalisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho y gracias por tenernos en cuenta, y a todo el público que nos escuchó, estamos al tanto. De acuerdo, muchas gracias. Elías García, el nuevo director del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.